Parte 2, noveno mes, quinto día 12:47. A pesar de que estaba en el medio de la noche, un rincón de la ciudad real estaba iluminada por antorchas como si fuera a pleno día. Una habitación un poco estrecha estaba llena de hombres y mujeres. Todos ellos estaban vestidos con equipos de batalla, pero no había ningún tema común entre ellos. Eran todos los aventureros en la capital que habían respondido a la convocatoria apresurada del palacio. Aventureros de rango Orichalcum y Misril, incluso los más humildes aventureros de rango hierro y cobre estaban presentes por esto. Los aventureros superiores ya se habían dado cuenta de que la razón de que forasteros como ellos habían sido permitidos en el palacio era con el fin de hacerse cargo de los problemas que afectaban a la capital. Algunos de estos aventureros ya habían comenzado a suponer quién era su empleador al ver al joven en armadura blanca que estaba en posición firme en la esquina. Incluso pocos de estos aventureros tenían alguna idea de cuál era la verdadera identidad del hombre portador de una katana que estaba de pie junto al joven. La gran puerta de la cámara se abrió de pronto, y lo que apareció fue una banda de mujeres, causando un gran revuelo. Cada uno de ellos era conocido por los aventureros dentro del reino. Al frente de ellos estaba la líder de las aventureras rango adamantita, Blue Rose, la que usa el Indra. Detrás de ella estaba Arenar la princesa dorada, junto con el líder del gremio de aventureros de la capital. También estaba Vileye de Blue Rose y uno de los gemelos. Y en la parte de atrás estaba el guerrero más fuerte del reino, Gasef Stronov. A medida que el grupo se detuvo frente a los aventureros reunidos, el joven en armadura blanca desenrolló el pergamino en sus manos y lo pegó en la pared detrás de él. Era un mapa detallado de la capital real. El primero en hablar fue una mujer de unos 40 años, una ex miembro de un equipo de rango Misril cuyos ojos todavía estaban llenos de vitalidad. Señoras y señores, para empezar, me gustaría darle las gracias por haber podido estar presentes en esta reunión de emergencia. Después que la habitación se había calmado, ella siguió dirigiéndose a los aventureros con una expresión seria en su rostro. Normalmente, el gremio de aventureros no interferiría en los asuntos nacionales. Todos los ojos se dirigieron a los miembros de Blue Rose, pero permanecieron en silencio. Después de todo, los ojos no podían hablar como la boca podía. Sin embargo, este es un caso excepcional. El gremio de aventureros ha decidido cooperar plenamente con el reino, con el fin de resolver rápidamente los problemas que enfrentamos. La princesa nos contará los detalles, así que les pido que permanezcan quietos y escuchen. La princesa lentamente avanzó, flanqueada por los miembros de Blue Rose y Gasef Stronov. Yo soy Renar Teire Chardelon Rail Byself, y estoy profundamente agradecida que todos aquí fueran capaces de responder a la convocatoria extraordinaria emitida esta noche. Ella se inclinó tímidamente a ellos, y varios suspiros de afecto florecieron de los aventureros al ver la delicada figura ante ellos. Normalmente, les rendiría debidamente mi respeto hacia todos vosotros, pero como el tiempo es esencial, vamos a llegar directamente al punto. Esta noche, una parte de la capital. Aquí la princesa se llevó un dedo a una parte del mapa, la esquina noreste, y dibujó un círculo alrededor de él. Una parte de la capital fue rodeada por un muro de fuego. Las llamas son de más de 30 metros de altura, y estoy segura que todos ustedes la han visto. La mayoría de los aventureros asintió con la cabeza, mientras que algunos fueron a las ventanas del palacio para mirar afuera. Los altos muros que rodeaban el palacio provocaban que no pudieran ver la pared de fuego directamente, pero la luz reflejada por las llamas tiñeron el cielo de rojo, y las podían ver. Estas llamas deben ser una ilusión de algún tipo, porque tocarlas no causa daño. De acuerdo con los que han tenido contacto con ella, el fuego no tiene calor o impide el movimiento. Atravesar el muro de fuego no debería suponer un problema. Ante esto, los aventureros de menor rango respiraron suspiros de alivio. El autor de este incidente se conoce como Haldabaoth, un poderoso demonio. Blue Rose ya ha confirmado que hay demonios de bajo rango al otro lado del muro de fuego. Ellos parecen estar actuando en su totalidad por órdenes de sus superiores. Lakius asintió a Arenar mientras decía eso. Golpea en la cabeza y el cuerpo morirá, ¿significa que todo lo que tenemos que hacer es derrotar a Haldabaoth? Renar se volvió para reconocer a quien habló, un aventurero con una placa de Misril sobre su cuello. Eso podría ser una simplificación excesiva, pero fundamentalmente, es cierto. Sin embargo, lo que quiero pedirles a todos ustedes es que derroten el complot de este demonio. Tenemos información que sugiere que él está aquí para apoderarse de un determinado objeto mágico que está en su camino a la capital. La noticia provocó un disturbio entre los aventureros. Finalmente se habían dado cuenta de que la región rodeada por el muro de fuego incluía los almacenes y casas comerciales que constituían el centro económico de la capital. ¿Cómo se hizo con esta información? Fue dicho por el mismo Haldabaoth. Entonces, ¿no te parece que hay una alta probabilidad de que esta información podría ser falsa? Ciertamente, no está fuera de cuestión. Sin embargo,
creo que debe ser exacta. El enemigo no ha hecho ningún movimiento desde que pusieron encima la pared de fuego. Más importante aún, si lo que Haldabad dice es cierto, entonces no hacer nada, implica que todo lo que podemos hacer es mirar mientras el peor de los escenarios se desarrolla ante nuestros ojos. Por lo tanto, debemos tomar la iniciativa. ¿Qué tan fuerte es ese Haldabad que menciona? No recuerdo escuchar o leer acerca de él. Nos ayudaría si nos pudieran decir su rango de dificultad. Lactius dio un paso adelante con una expresión severa en su rostro. Mi colega Vileye es la que está más familiarizada con la fuerza de Haldabad, pero no sabemos los detalles todavía. Les vamos a informar más tarde. El rango de dificultad era como los aventureros clasificaban a los monstruos que se encontraban. Cuanto mayor sea el número, más fuerte sería el oponente. Sin embargo, era una regla tácita no escrita en la que no se debía confiar en los rangos más difíciles, ya que daría lugar a sorpresas desagradables. La fuerza de los monstruos variaba incluso dentro de su propia especie y en el mejor de los casos, el rango de dificultad era una conjetura. Por lo tanto, no era un valor que se utilizara con frecuencia. Sin embargo, era una forma sencilla de explicar las cosas a un grupo como este. Voy a hablar de lo que sé como representante de mi grupo. Mis compañeros se encontraron con una sirvienta insecto, creemos que era uno de los seguidores de Haldabad y la derrotamos, solo para que Haldabad aparezca y nos comprometiera en batalla. La ausencia de Gagaran la guerrera y Tia la pícara ya había sido notada por los aventureros presentes. Lactius miró a los aventureros en la habitación. ¿Fueron asesinados por Haldabad? Con un solo golpe, el caos se desató con la declaración de Vileye. Aventureros de rango adamantita, el pináculo de la humanidad, las leyendas vivientes. Era impensable que pudieran ser asesinados, y mucho menos con un solo golpe. No teman. Vileye gritó como si pudiera dispersar el miedo en el aire con su voz. Ciertamente, Haldabad es poderoso. Yo puedo dar fe de ello, haberlo enfrentado sin nada que mostrar por ello, pero derrotada. Es un monstruo que ningún ser humano normal puede derrotar. Incluso si todas las personas reunidas aquí lucharan contra él, seríamos simplemente derrotados. Pero no hay necesidad de preocuparse. ¿Hay un hombre que puede dar batalla a igual con Haldabad? En medio de la conmoción, algunos de los aventureros más brillantes miraban a cierto lugar, a cierto aventurero. Señoras y señores, creo que conocen a este hombre. El tercer equipo de aventureros de clase adamantita del reino que fue fundada recientemente en Errantel, de hecho, es el... Vileye señaló con el dedo al par de aventureros, y los ojos de toda la sala se fue con ella. El líder de la oscuridad, el héroe oscuro Momondono. Uno de ellos estaba cubierto por una armadura a placas negras como la noche y usaba un casco que negaba a quitarse incluso en el interior, mientras que el otro era una belleza de clase mundial. Ambos se convirtieron al instante en el centro de atención de todos. Exclamaciones de asombro y admiración llenaron la habitación, ya que se dieron cuenta de las celebridades que tenían entre ellos. Momón desplazó su placa de adamantita desde dentro de los pliegues de su capa carmesí en donde todo el mundo pudiera verlo. ¡Rápido, Momón-san! Por favor venga a la parte delantera de la sala. En contraste con el entusiasmo de Vileye, Momón simplemente levantó una mano en respuesta, y le susurró unas palabras al oído de Narveral. Momón-san dice que no hay necesidad de una larga introducción. Debemos comenzar la sesión de información rápidamente. Bueno, es una pena. Entonces, démonos prisa, como Momón-sama sugiere. Vileye, ¿puedo continuar con la sesión informativa? Disculpas, princesa Arenar, por favor, continúe. A pesar de que su máscara ocultaba su cara, se podía decir que Vileye se sintió decepcionada por el tono de su voz. Como dijo Vileye, ¿tenemos un guerrero que puede mantenerse en contra de Haldabad? Todo el mundo, pueden estar seguro de que no hemos elegido una lucha que no podemos ganar. Entonces, voy a explicar los detalles de la operación. Renar dibujó una línea en el mapa. Para empezar, me gustaría que actúen como nuestro arco. ¿Un arco? Vino de una voz dudosa, no un escudo. ¿Un escudo no va a ayudarnos a ganar? Para empezar, quiero formar a los aventureros en una fila de batalla, seguido de cerca por una fila de guardias. Detrás de ellos irá la línea de apoyo de sacerdotes y lanzadores mágicos. De esta forma, avanzaremos en la fortaleza enemiga. En este punto, si el enemigo no nos compromete, entonces tendremos el avance de los aventureros hacia la sede del enemigo y contendrán la zona. Si nos atacan, vamos a determinar en primer lugar si podemos repeler el ataque. Si es posible, vamos a avanzar. Si no es así, entonces debo pedir a los aventureros retirarse mientras se repele al enemigo. Mientras tanto, debo pedir a los guardias mantener a raya al enemigo el mayor tiempo posible. Si los aventureros deben retirarse, entonces deben ir aquí.
Señaló a la línea de apoyo de los lanzadores de magia. Se curarán aquí, y desde allí se decidirá acerca de montar un nuevo ataque. Espera. ¿Significa esto, los guardias estarán luchando en nuestro favor? Los guardias tenían una fuerza de pelea muy baja. Parecía imposible para cualquier cantidad de ellos sustituir a un aventurero en combate. Así como Renar estaba a punto de responder, otro aventurero habló. Otra cosa, hay un defecto fatal en este plan. Mientras nos retiramos, nuestra formación se extenderá, y nuestro poder defensivo se debilitará como resultado. ¿Qué pasa si los demonios atacan la capital mientras tanto? Incluso un demonio de bajo rango es mucho más poderoso que un humano promedio. ¿No habrá un montón de sacrificios innecesarios? En su lugar, ¿por qué no utilizamos vuelo para penetrar en la formación enemiga en un solo movimiento? He considerado este método también, pero no es cierto que los demonios cuentan con muchos voladores entre sus números. Los aventureros reunidos recordaron cuentos de demonios voladores y asintieron a Renar. Incluso los demonios de bajo rango tenían alas, y muchos podían volar. La aplicación habitual de vuelo solo serviría para atraer los ojos del enemigo hacia nosotros. Había considerado comenzar desde una gran altura, entonces de pronto bajar al suelo y hacer uso de los edificios de la ciudad para bloquear la visión del enemigo mientras que los asaltábamos desde cubierto, pero hay otro asunto que tratar antes de esto. Usted ha mencionado anteriormente que en la retirada, las líneas de batalla se extenderán, y las defensas se debilitarían. Lo mismo se aplica a nuestro enemigo. Así que para esta batalla, no somos un escudo, sino un arco. Gritos de aprobación vinieron de los aventureros. Señoras y señores, ustedes serán el arco de nuestro reino, estirado y desatado, para perforar a nuestro enemigo directamente a través del corazón. Así como los aventureros se separarán, también lo hará el enemigo, ya que nos seguirán. Esto también significa que la defensa del enemigo se debilitará. Entre una formación relajada y una formación cerrada, estoy seguro de que es más fácil romper a través de una formación relajada. El propósito de formarlos en una línea como esta, es para atraer al enemigo y se debiliten a sí mismos. Y, por último, actuando con la flecha estará Momon-sama aquí. Cuando vea que las líneas enemigas se abren, hará un asalto volador desde una altitud media para romper a través de ellos. ¿Qué hay de Red Drab? Incluso si son aventureros de rango adamantita, no veo cómo dos personas puedan atravesar por sí mismos. Para estar seguro, no necesitamos a alguien que los cubra antes de que lleguen a Haldabad. En este momento, están realizando una tarea dentro de la República. Ya hemos utilizado mensaje para informarles de la situación, pero regresarles tomaría mediodía. Para ese momento, sería demasiado tarde. Así que esta vez pasarán, no estamos contando con su fuerza en nuestros planes. Entonces, ¿qué hay de Blue Rose? ¿Van a ir con Momon-san? Nuestra fuerza de batalla se ha agotado en gran medida con la pérdida de 2 de nuestros miembros. Tina y yo, nos uniremos a la línea de batalla y lucharemos. Evi le lleva a hacer otra cosa. Voy a estar acompañando a Momon-sama, para que Momon-san haga su entrada, por lo tanto me he estado concentrando en la recuperación de mi maná hasta ahora, entonces déjenme preguntar algo más. Me gustaría pedir al guerrero capitán algo. ¿Qué pasa con las tropas y los guerreros de las casas de los nobles? Blue Rose ya ha perdido 2 miembros. Usted debe tomar su lugar en la batalla. ¿No podría usted conducir esas tropas a la batalla, y dejar a Blue Rose manejar la tarea de despejar el camino para Momon-san? Respóndanos. Las tropas de la casa son responsables de proteger las haciendas de sus amos, y los soldados velan por la defensa de la capital. Y los guerreros que dirijo se encargan de la defensa de la familia real. Así que estás diciendo que el gran Gacef Stronov no se atreve a poner un pie en el campo de batalla. De hecho, es así. Mi deber es permanecer en la capital y proteger a los miembros de la familia real. El aire había cambiado. Estaba lleno de hostilidad y frustración. Las palabras de Gacef eran correctas, pero incluso si lo entendían a un nivel lógico, todavía era inaceptable en un nivel emocional. Los que se ganaban su paga con sangre eran los aventureros, y ellos estaban dispuestos a vender cara sus vidas en la batalla que se avecinaba. Los nobles y la realeza deberían haber sido de la misma manera. Después de haber tomado el dinero de las masas, deben apresurarse a su rescate en lugar de encerrarse seguros en sus castillos. Especialmente desde que tenían al hombre más fuerte del reino como su guardaespaldas. ¿Qué demonios? La hostilidad contra los nobles y la realeza llenaban el aire. Gacef dio un paso atrás. Él entendía que en este punto, todo lo que dijera solo sonaría como una excusa. Por lo tanto, la que habló por él fue Lakius. Todo el mundo, entiendo que usted no está satisfecho con su acuerdo. Pero antes de eso,
Le aconsejo que mantenga una cosa en mente. El que paga para reunir a todos aquí no es de la familia real, sino de la princesa Arenar por sí misma, de sus finanzas privadas. El que trajo a Momon-san fue el marqués Raeven. Él no está aquí esta noche porque está en guardia contra cualquier demonio que se disperse en la capital. Ciertamente, estoy tan descontento con los nobles y miembros de la realeza como lo están ustedes, pero me gustaría que consideren que no todos ellos están cortados de la misma tela. El ambiente se calmó un poco cuando Lacus terminó su parte. Todo el mundo estaba tratando de controlar la ira que no querían mostrar a Arenar. Y hay una cosa más. Antes de que disparemos la flecha, hay que realizar una tarea más. Climb, sí, princesa. Su voz enérgica llamó la atención de todo el mundo hacia el muchacho en la armadura blanca. A pesar de que es una tarea muy peligrosa, aún así debo confiártela. Cuando entremos en la fortaleza enemiga, puede haber supervivientes. Por favor, rescátalos. Susurros salieron de los aventureros. Imposible, es demasiado, ese tipo de cosas. Entrando en el corazón de la formación enemiga y buscar por sobrevivientes, era mucho más peligroso francamente, era suicida. Y escoltar a civiles indefensos a través de una zona de guerra era prácticamente imposible. Aún así, Climb respondió inmediatamente, sí, Su Majestad. Voy a arriesgar mi vida para llevar a cabo cualquier tarea que me pidas. Todos miraron a Climb como si estuviera loco. Princesa, Climb es un solo hombre, y podría haber algún riesgo. ¿Me permitirá acompañarlo? ¿Estará bien con eso, Breinunglaus-sama? Ese nombre alzó otra conmoción en los aventureros. El nombre de Breinunglaus era uno que nadie que valorara la fuerza jamás olvidaría. Ah, no es ningún problema para mí, entonces voy a estar contando con usted. ¿Puedo ahora pedir a los diferentes líderes de los equipos dar un paso adelante? Mientras observaba a los aventureros al frente de la sala, Ainz estaba haciendo un poco de trabajo por su parte, es decir, él estaba haciendo presentaciones. Las personas que parecía que estaban segundas al mando de sus grupos de aventureros, llegaban hasta Ainz en parejas y tríos para hablar con él. Sus líneas siguieron patrones similares al anunciar los nombres de su equipo, admirando su equipo, con la esperanza de reunirse con él de nuevo y compartir historias de sus aventuras. Era similar a la forma en que se podría intercambiar tarjetas de visita en el trabajo, pero mientras que las tarjetas de visita tenían formas físicas, las presentaciones verbales solo quedaban como recuerdos. Una buena memoria era una habilidad importante para un líder. Ainz dejó que su mente divague con cada persona que conoció en su memoria. Lo importante era recordar el nombre del equipo y de qué rango eran. Y, por supuesto, él solo prestaba atención a los aventureros de rango superior. Los aventureros de rango hierro y cobre fueron a saludarlo también, pero vivían en mundos diferentes así que olvidarlos no era un problema. Como un jefe de departamento no se molestaría recordando a los asalariados de una empresa pequeña que visitó. Aún así, Momon no hizo obvio que los estaba tomando a la ligera. Estrechó la mano de todos los interesados, les dio palmaditas tranquilizadoras en el hombro, se reía de sus chistes estúpidos, y le devolvía el elogio que recibía. Incluso alguien se había sacado los guantes para estrechar la mano con él en guanteletes y todo. Debe ser una cuestión de rango, Momon pensó mientras miraba la parte posterior de la persona que acababa de saludar. ¡Qué locura de color! Su pelo era de un rosa impactante. No era raro que los aventureros pintaran su equipo en colores chillones, pero esta era la primera vez que había visto a alguien que se teñía el pelo en un tono tan espeluznante. Los aventureros de la capital eran realmente una cosa totalmente diferente. Solo porque había tantas personas en la capital, eso no significaba que tenías que ir tan lejos solo para destacar. Bueno, no parecía como si hubiese tabúes o estigmas asociados a teñirse el pelo. Durante la vida de Ainz como asalariado, el cabello rosado habría sido considerado extraño, pero en este mundo, incluso los niños podrían teñirse el cabello. Se obligó a salir del tema del pelo, y en su lugar miró a la fila de aventureros enfrente de él. Le recordó el instinto de ponerse en fila de los japoneses. Luego, volvió su atención a Narveral que estaba detrás de él. Ainz ni una sola vez había registrado un nombre de equipo, pero el equipo llamado Oscuridad tenía un miembro más, la esbelta belleza que ahora estaba detrás de él. Los aventureros que se congregaron no se atrevían a hablar con ella porque la enorme hostilidad que ella irradiaba hacía hormiguear la piel. Eso y que habían llegado a conocer y saludar a Ainz, lo que era más beneficioso para ellos. Al final, aventurarse en la sociedad era como la vida laboral. Después de todo, todas eran construcciones sociales de la humanidad. Solo tenía sentido que hubiera similitudes entre ellos. Había una época en donde la mano de Ainz habría terminado dolorida por la agitación si hubiera sido un ser humano, la corriente de aventureros que se acercaba comenzó a menguar. Sintiendo una oportunidad, Evileye se acercó, cortando delante de la persona que iba a darle la mano a Ainz.
No podían quejarse, sin embargo. Los aventureros habían hecho sus presentaciones en orden de rango, de mayor a menor. Al estar en la parte trasera de la fila, los restantes eran los novatos, y desde luego no podían decir nada en contra de Vilelle de rango Adamantita. Las presentaciones son bastante largas, ¿podrías venir aquí por un rato? Ainz la miró a través de la rendija de su yelmo cerrado, y luego espió a Gazef desde la esquina de su visión. Si él todavía estaba allí, solo podía significar una cosa: Neib, toma mi lugar y reúnete con ella. Iré después de que termine aquí. Los ojos de los oyentes cercanos se ampliaron. Lo siento mucho, pero los que están en la cola van primero. Ainz apartó a Vilelle y continuó hablando a los aventureros que habían venido a verlo. Si Ainz estuviera hablando con el jefe de una pequeña empresa y fuese llamado por el jefe de una corporación internacional, él, naturalmente, iría con el último. No fue el favoritismo o discriminación, sino más bien, el sentido común. Si se mantenía en su tarea e ignorado el llamado, sería visto como un líder egoísta que no podía ver el panorama. Como asalariado, a veces había que dejar a un lado su propio pensamiento y actuar para el mayor beneficio de la empresa. Eso era lo que significaba ser un engranaje en una máquina. Sin embargo, esta vez fue diferente. No debería hablar con Gazef. Incluso si es solo por un momento, y aunque ha sido hace 2 meses por lo que no debe recordar, si lo hace, voy a estar atrapado. Pero no hay que darle más vueltas. Aunque me siento incómodo, probablemente debería dejar que Neib se encargue en primer lugar, y luego bajé mi voz un poco antes de hablar con él. He estado hablando durante bastante tiempo, así que si él no me ha oído hablar a estas alturas probablemente nunca lo hará. Aún así, será mejor que tenga cuidado. Rápido, Neib. Ve hacia ellos, entendido. Quitando sus ojos de Neib, que caminaba hacia la princesa, Ainz se sacó su casco también. Sintió que los ojos de toda la sala se centraban en él. Torció su cuello y, a continuación, se puso el casco de nuevo. Originalmente, había planeado condimentar el acto limpiándose el sudor, pero la cara de Ainz era una ilusión, y si no lo hacía correctamente, su mano acabaría pasando a través de él. Así que, decidió acabar torciendo su cuello con un sonido en su lugar. Ese era el plan, para satisfacer la curiosidad de Gazef haciéndole ver la cara de Momón. Espero que después de que Narveral vaya, van a olvidarse de venir a hablar conmigo. Ainz oró desde su corazón mientras que se volvía hacia los aventureros que lo buscaban. ¡Qué sorpresa! ¿Ya estás acostumbrado a esto? Era la voz de Vilelle. Ella seguía dando vueltas alrededor. ¿Por qué no podía haber sido una buena chica y haber ido con Narveral? Por supuesto, él no reveló su irritación. De hecho, para evitar sospechas, le respondió con una voz suave. Oh, no era nada especial. Esto no era nada para cualquier persona que hubiese trabajado en una empresa antes, difícilmente. Creo que es la mejor actitud a tener para liderar un equipo. ¡Qué molesto! Deja de interferir cuando estoy haciendo presentaciones. Las palabras ardían en el corazón de Ainz, pero tuvo que tragárselas. Si él arremetía contra ella ahora, el esfuerzo que puso en no matarla habría sido en vano. Dividió su atención como si estuviera realizando una tarea sencilla, e hizo los sonidos apropiados para alguien que había venido a verlo. El otro equipo también sabía que Momón estaba siendo llamado a la distancia, por lo que desenvolvieron sus asuntos en 2 o 3 frases. Después que la fila de aventureros se había dispersado, un rápido vistazo reveló que Gazef se había ido. Reprimió el impulso de ponerse a bailar, y en su lugar habló con calma a Vilelle. ¿El legendario capitán guerrero parece habernos dejado? Dios mío. Creo que me pasé mucho tiempo con los demás. Mis disculpas, ¿MMM? Como usted sabe, se fue. Él es una persona muy ocupada, tiene sentido que no pueda quedarse. Aunque, parece bastante desagradable que ni siquiera le diga una palabra de agradecimiento a nuestro as, Momón Sama, quien va a proteger la capital. ¡Qué grosero! Déjeme traerlo por usted. Espera, espera. Accidentalmente había levantado su voz. Ainz continuó en un tono más uniforme. No, no será un problema. Realmente, no te preocupes por eso. Solo estoy aquí porque el marqués Raven me contrató, de todos modos. La protección de la capital no es más que un simple negocio. Nada por lo que el guerrero capitán me deba alabar. ¿Es eso así? He estado sintiendo que Momon-sama es un hombre muy generoso. Ainz pensó que se estaba burlando de él, y miró de cerca a Vilelle. Pero no podía leer su rostro, como estaba cubierto por la máscara. No puedo confiar en ninguna persona que lleva una máscara después de todo, qué molestia. Aún así, ¿por qué se pone la máscara? Debe ser algún tipo de objeto mágico. Fue en este momento que Ainz dio cuenta de su error, y se apresuró a examinar sus alrededores. El estado de ánimo de la habitación no había cambiado,
y nadie había reaccionado con temor y hostilidad hacia el aventurero adamantita Momón. Las ilusiones en Yggdrasil eran solo una manera trivial de cambiar la apariencia de un ítem, pero en este mundo, la magia de ilusión era real. En ese caso, no sería raro que los artículos que atraviesen ilusiones existieran. Errantel, nadie vio a través de mí, y después de escuchar que el líder del gremio de magos necesitaba usar experiencia para ver a través de ellas, me volví descuidado. También hay un buen número de aventureros rango oricalco aquí, pero qué torpeza. Ainz inspeccionó la habitación de nuevo. Nadie estaba en guardia, supongo que mi secreto sigue a salvo. De ahora en adelante, no voy a quitarme mi casco en la capital a menos que sea necesario. Alguien podría tener un talento para ver a través de las ilusiones. Evileye-san. Por favor, llámame Evileye. Momon-sama es mi salvador, no es necesario ser tan formal conmigo. Ainz solo estaba siendo amable. Pero si eso era lo que ella quería, no tenía ninguna razón para negarse. Entonces, Evileye, vamos para allá. Por supuesto, fue una respuesta extremadamente contenta. Sin saber lo que había hecho para complacerla así, Ainz se dejó arrastrar por Evileye hacia la princesa. Los aventureros comenzaron a hablar de nuevo al ver el grupo en dirección a la otra habitación, Renar y sus subordinados, junto con los dos aventureros de rango adamantita. Naturalmente, el tema central era Momón, el aventurero mejor clasificado. Escuché los rumores de Errantel, pero la realidad está más allá de mis expectativas. No solo él, ¿verdad? He visto a Red Drap también, y me dieron la misma sensación que ellos. Él parece perfecto en casi todos los sentidos. Supongo que el ser de rango adamantita no se trata solo de fuerza. Aquel frente a los dos aventureros de rango Mithril era uno con una placa de platino en su cadena, ¿es así? Aún así, fue convocado por la princesa y todavía se tomó su tiempo para saludar a los aventureros novatos. No puede existir alguien así, ¿verdad? Ciertamente me sorprendió. Murmullos de aprobación vinieron de los aventureros que les rodeaban. Durante una misión como esta en que las partes tenían que trabajar juntas, solo era sensato hacer presentaciones, con el fin de asegurar la asistencia y el apoyo mutuo. Uno ciertamente preferiría ayudar a alguien que conocía ayudar a un extraño. Sin embargo, los únicos que podrían ayudar a un aventurero de rango adamantita eran todos los rangos Mithril y superiores. Como tal, saludar a un aventurero novato podría decirse que era una pérdida de tiempo. Lo que significaba que Momón no estaba pensando en el beneficio para sí mismo y solo quería profundizar su amistad con los demás. Normalmente, uno esperaría que él vaya hacia la princesa, mientras que su pareja atendería a los novatos, ¿verdad? Ah, sí, eso es lo que la mayoría de la gente normalmente harían. Es lo que yo haría. Ustedes también, ¿verdad? Lo mismo digo, esto puede sonar un poco mal, pero tal vez no entiende este tipo de cosas. ¿Tendrá sus prioridades en orden? Esas palabras sin duda podrían ser vistas como un insulto, pero el hombre que las decía no tenía un solo ápice de malicia en su rostro. Tal vez no. Tal vez sus prioridades son diferentes. Como si estuviera esperando por esto, el hombre que había hablado anteriormente respondió rápidamente, entonces no hay nadie mejor que él. Quiero decir, míralo, es un rango adamantita y sin embargo trata a los más nuevos con placas de cobre como si fueran compañeros de batalla. Mira sus caras. Ellos lo adoran totalmente ahora. Eso era bastante cierto, los aventureros novatos tenían una expresión en sus rostros, como un niño que acaba de conocer a su ídolo. Sí, si él me tratara así, sería suyo. Incluso le daría mi culo. Punto. Piérdete, ¿quién demonios querría tu culo asqueroso? Él tiene una belleza en su equipo. Sí, la tiene. ¿Crees que lo han hecho? Por supuesto que lo han hecho, sino porque iban a formar un equipo por sí mismos. He oído que no es así. El cuarto hombre que interrumpió tenía una placa de oricalco en el cuello. Usted parece estar muy bien informado, con los rumores de Errantel. La fuerza de los dos es irreal. Tal vez sea porque nadie más puede mantenerse a la par con ellos. Has estado espiando todo este tiempo. Jajaja. No digas eso, no les importaba quién estaba escuchando, ¿verdad? Bueno, supongo, dijo el primer aventurero. El maestro del gremio dio unas palmadas para llamar la atención de todos. La operación comienza en 1 hora, así que vamos a estar en movimiento en breve. Debido a que no tenemos mucho tiempo, por favor retransmitan el mensaje a cualquiera de sus miembros de equipo que no esté aquí. En cualquier caso, una vez dejemos el palacio, solo quédense conmigo. 9º mes, 5º día 1:12. Estaban reunidos en la otra habitación para hacer los preparativos finales de la operación. Consideraron cuándo atravesar, lo que había que hacer cuando el enemigo aparezca con su fuerza, y cómo hacer frente a las posibles complicaciones que pudieran surgir. Pero al final, simplemente
Tenían muy poca información para hacer planes concretos y la conclusión final fue que tenían que ir con la corriente. El joven en armadura blanca que había estado escuchando en silencio hasta ahora, de pronto rompió el silencio. Perdóneme, princesa. ¿Qué es? Sé de otra persona que podría convertirse en una flecha para esta formación. ¿Él es un hombre con un poder de combate abrumador? ¿Estaría bien pedir su ayuda? Una flecha es buena, pero dos serían mejor, y si se ayudan unos a otros, estoy seguro de que podría derrotar a cualquier demonio que se manifieste, no importa lo poderoso que sea. ¿Qué es esto, Climb? ¿Estás diciendo que Momon-sama, quien yo recomendé, no era suficiente? Las palabras de Vileye tenían un borde afilado hacia ellos. Los ojos de Climb temblaban de miedo. No, no, por supuesto que no. Esa nunca fue mi intención. Momon-sama es el guerrero más fuerte que existe. Me atrevo a decir que en lugar de ayudarlo, el hombre que has recomendado no sería nada más que una desventaja. El guerrero que portaba una katana, Brain, intervino para defender a Climb. Puede que no sea así. Yo también he visto a la persona de la que Climb habla. Su fuerza es extraordinaria. Él derribó a Zero, el más fuerte de las 6 armas, de un solo golpe. ¿Eres Brain Unglaus? El que sirve a su Alteza por recomendación de Gasef Stronov y Climb. Sirvo a Gasef, pero antes de eso estoy con un juramento oficial, me quedo del lado de la princesa. Eres mucho más fuerte que Climb, eso lo sé, pero incluso eso no es una garantía de la fuerza de aquel hombre. Y, además, no perdiste contra esa vieja bruja. Ara, ¿no perdiste tú también? Mis disculpas, señor Unglaus. Evileye gimió cuando Lacus la regañó. No era solo ella, todos ustedes estaban allí también. Después de que perdiste, le dijiste que perdiste a Rigrit, no al resto de nosotros. ¿Aún recuerdas eso, Tina? Entre la Tina riendo y Evileye llorando, el estado de ánimo en la sala se había aligerado considerablemente. En este punto, Ainz hizo una pregunta. Suena muy interesante. ¿Qué tipo de persona es él? Climb declaró con orgullo el nombre. Su nombre es Sebas. ¿Seibat? El nombre sonaba familiar para Ainz. ¿Era simplemente una coincidencia? ¿Cómo es su personalidad? Después de la explicación de Climb, Ainz asintió. ¿No es acaso el propio Sebas? ¿Cómo había entrado en contacto con Climb? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Era Climb uno de los contactos de Sebas? Ainz solamente había resumido los informes que Sebas presentó, y no se había molestado en recordar ninguna de las personas que mencionó. No podía ser ayudado, estaba demasiado ocupado. La ansiedad de Ainz solo creció mientras decía excusas para sí mismo. En cualquier caso, este chico era un contacto valioso que Sebas había hecho. Si fuera eliminado demasiado pronto, sería un desperdicio de todo el trabajo duro de Sebas. Y arrojar sin cuidado el trabajo de uno de tus subordinados era algo que un superior debía evitar a toda costa. Será mejor que ayude a este chico aquí, e indirectamente elogiar a Sebas. No he estado en batalla con este Sebas antes, así que no puedo decir quién de los dos sería más fuerte. Por supuesto que Momon-san es más fuerte que él. Narberal declaró con una voz rebosante de confianza. Evileye asintió en silencio. Ainz no pudo evitar acariciar a Narberal en la cabeza. Bueno, si mi compañero lo dice, entonces debe haber algo de verdad en las observaciones de ambas partes. Creo que debería ser capaz de mantenerse en igualdad conmigo. Esa fue una respuesta sorprendentemente madura. A diferencia de mi compañera, que no solo carece de altura sino que también es deficiente en su capacidad de adaptación. Está bien, vamos a no avergonzarnos a nosotros mismos en público. Eso es una orden del líder de equipo. Si no hay nada más que discutir, ¿por qué no vamos a dar a Tia y Gagaran una visita? Suena como un plan. Ambos habían muerto y sido revividas. A pesar de que no había visto la resurrección misma, ya había escuchado todo acerca de ello de los demás. Hablando de eso, ¿es posible utilizar la energía de la oscuridad para atacar a los demonios y similares? ¿La energía de la oscuridad? La pregunta incierta de Vileye provocó una sorprendida reacción de Lacus. Ella parecía encontrar el concepto impensable. Lo he oído de Gagaran, si es liberado todo el poder de la espada demoníaca Kilineiram, podría ser lo suficientemente potente como para destruir todo el país. Los ojos de Lacus se agrandaron. Eso puede esperar hasta más tarde. Hay algo más que discutir, ¿no? ¿Una espada demoníaca? Espera, creo que he oído hablar de esa arma antes, no en Yggdrasil, sino que en este mundo. Lo tengo. La espada demoníaca Kilineiram dice que es capaz de irradiar el poder de las tinieblas. Aunque, ¿la destrucción de todo un país? Suena como una exageración, pero podría tener un poder que se acerque lo suficiente. Ainz concluyó que su cara roja fue causada por la ira y el pánico de que su propia carta de triunfo había sido revelada tan pronto. Del mismo modo que la atención de todos se volvió hacia Lacus,
Hubo un llamado a la puerta, y 2 hombres entraron poco después, Oni-sama y Marquis Raven. A las palabras de Renar, todo el mundo inclinó la cabeza con respeto. Esta era la segunda vez que Ainz había conocido a estos 2 hombres. La primera vez no fue hace mucho tiempo, cuando habían entrado en la capital. Habían cambiado los términos de la misión para la que había sido contratado. En lugar de los 8 dedos, él estaría luchando contra Haldabao, y trabajaría junto con los aventureros reunidos de la capital. Después del simple saludo, Ainz y los demás estaban a punto de salir, porque la princesa quería hacer frente a los 2 nobles. La mayor parte de los detalles del plan de batalla ya se había decidido. La búsqueda de Sebas había sido abandonada debido a la falta de tiempo y mano de obra. Todo lo que quedaba era esperar las órdenes en el lugar. Entonces, todo el mundo, les ruego a todos los dioses que permitan que todo el mundo aquí regrese vivo y victorioso. Nuestras esperanzas descansan sobre todos ustedes, o mejor dicho, en Momon-san. Que la fortuna lo favorezca. Después de escuchar a Renar orar con la cabeza inclinada, Ainz y los otros salieron en silencio de la habitación. Los únicos que quedaron eran Raven y el segundo príncipe, Sanak Balurian y Gañara Ilbaiself, y Renar. En el momento en que Climb salió de la habitación, la expresión de Renar cambió, sus ojos verdes se congelaron como un lago en invierno. Sanak se estremeció mientras observaba el cambio en ella. Oí los detalles en el cuarto secreto. Esa habitación fue diseñada para el espionaje, y ambos habían estado escuchando desde allí. Hay una pregunta que no contestó. ¿Por qué tiene que formar a los guardias en una fila de batalla? ¿Son sacrificios? Los guardias eran muy débiles. Incluso el más humilde de los aventureros era más que un reto para ellos. Si fueran atacados, la única respuesta razonable para ellos era ser masacrados. Carnada. Esa palabra era lo que ellos esperaban. Los aventureros dijeron lo mismo. El ejército de Haldabao de demonios de bajo rango no podemos permitirles correr libremente en la capital. Entonces, si se hartaban de los guardias posicionados como cebo para ellos, sin duda que eventualmente matarlo los mantendría ocupados en la masacre, ¿no? Renar sonrió. Era casi imposible de arreglar las cosas con palabras elegantes e ideales altisonantes en este mundo. Todo tenía un precio. Nadie entienda con más claridad que los que estaban en el poder, cuya responsabilidad era limitar los sacrificios necesarios tanto como sea posible. Desde ese punto de vista, Renar era el burócrata ideal. Sin embargo, los seres humanos eran criaturas con emoción y la emoción que sentían cuando oían este plan era repulsión. Seguramente debe haber una mejor manera, alguna manera que no implique sacrificar a todos los guardias. Si lo hubiera, seguramente el príncipe Sanak habría mencionado uno por ahora, ¿no? Sanak se quedó en silencio. Era cierto, él no tenía un plan mejor que Renar. Tenía ideas, sin duda, pero eran ya sea imprácticas o imposibles con los recursos disponibles. Por el momento, lo único que podía hacer era reconocer que el plan de Renar fue el mejor, de un peor montón. Raven desvió la mirada del príncipe, cuando se tranquilizó a sí mismo, expresó sus objeciones. Entonces, permítanme pedir aclaraciones. ¿Por qué hará Climb una tarea tan peligrosa? Por la misma razón por la que los hombres de Oni-sama y Marquis Raven están patrullando la ciudad. Sanak había estado haciendo sus rondas en la capital, poniéndose en el acto del príncipe que se preocupaba por su pueblo. Después de eso, también había comenzado la difusión de los rumores de que el príncipe heredero se había escondido en la seguridad del castillo real. Esto lo haría quedar bien y disminuiría a su hermano, que era su rival. Significaba que Renar estaba haciendo la misma cosa. Envió a su subordinado en una peligrosa misión de misericordia con el fin de hacerse lucir bien. Pero luego, cuando se pensaba en cómo Renar había revelado su obsesión por Climb ayer, algo estaba definitivamente mal aquí. Sintiendo su duda, Renar continuó. Por supuesto, Climb tiene una probabilidad de morir. En ese caso, Lacus utilizará un hechizo de resurrección sobre él. No va a ser barato, por supuesto, pero un gasto como este no será un problema. Y después de que haya sido resucitado, Climb se debilitará por la pérdida de energía vital. Durante ese tiempo, yo me haré cargo de él. Estoy segura de que nadie se opondrá a mí el cuidado de una persona que murió y resucitó por seguir mis órdenes. Ya veo. Eso es ciertamente razonable. ¿Planeas profundizar su afecto por ti? ¿Hay una oportunidad de que Lacus pueda morir también? Esa es una preocupación válida, dijo Renar a Raven, cuya cabeza se inclinó. Pero uno que ha sido previsto. Durante el periodo peligroso de la salida, habrá más personas en su lugar para protegerla. El jefe de gremio no quiere que una persona que puede resucitar a los muertos sea asesinado, por lo que ella aceptó sin dudarlo. Parece que todo está dentro de tus cálculos, hermana pequeña. Sí, su radiante hermana rió. Sanak temblaba en sus botas.
Junto a él, Raven también luchó para reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.